yo nunca puedo olvidar que la Constitución da un inmenso poder al rey. De siempre se nos ha dicho, esto es como argumentario del régimen, lo podríamos llamar, que el rey es una figura simbólica, que no hace política y que por tanto no hará nunca uso de esos poderes. Pero ahí están, negro sobre blanco en la Constitución española. El primer poder es él mismo el que tiene que firmar la iniciativa que disuelve las Cortes, convoca elecciones constituyentes, arranca la reforma constitucional y potencialmente puede acabar con la monarquía. Para empezar, en el artículo 166 pone que la iniciativa de la reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en el artículo 87. El artículo 87 dice que básicamente es una iniciativa legislativa más, y el artículo 91 dice que el rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, las promulgará y las ordenará su inmediata publicación. Bien, pero ¿qué ocurre si el rey se niega a firmar esto? Nos dirán que jamás hará eso, que jamás lo hará, que el rey no se va a meter en política, pero yo creo que al menos hemos visto dos ejemplos del rey recientemente entrando en política. Dos. Uno fue el discurso del 3 de octubre sobre Cataluña y otro creo que está siendo o ha sido la ronda de contactos. El rey ha hecho una ronda de contactos con los posibles candidatos a presidente del gobierno y sin que el rey pudiera concluir que ninguno de ellos contaba con la mayoría para ser investido, ha nombrado a un candidato y le ha encomendado que se busque los apoyos para ser investido. Yo no sé hasta qué punto esto es excesivamente habitual, pero creo que algo de entrar en política, por lo menos desde mi punto de vista, sí que tiene. Más poderes que tiene la monarquía. ¿Qué pasa si un día queremos hacer un referéndum consultivo sobre la forma del Estado utilizando el artículo 92 de la Constitución española, como decía Chema Guijarro en la ponencia anterior? Bueno, pues en el artículo 92.2 pone que el referéndum será convocado por el rey. Será convocado por el rey si quiere hacerlo, entiendo yo. En el artículo 62 tenemos varios elementos que corresponden al rey. Sancionar y promulgar leyes, convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones, nombrar y separar a los miembros del gobierno a propuesta del presidente, expedir los decretos del Consejo de Ministros, conferir empleos civiles y militares, ser informado de los asuntos de Estado y presidir, cuando lo estime oportuno, el Consejo de Ministros, el mando supremo de las Fuerzas Armadas, ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá utilizar indultos generales. Es cierto que estos poderes están limitados por el artículo 64, que dice que los actos del rey serán refrendados por el presidente del gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. Es decir, el rey no puede hacer esto sin que refrenden estos actos al menos un gobierno elegido democráticamente, pero sí parecen conferir un poder de bloqueo. Es decir, el rey no puede hacer esto sin que sus actos sean refrendados, pero a lo mejor sí podría no hacer estas cosas si no quiere hacerlas. Y esto a lo mejor, en una situación de crisis del régimen, podría convertirse en un candado adicional. Esta es la última pregunta que lanzo al aire para el debate. Por poner un ejemplo absolutamente hipotético y de pura política ficción. ¿Qué ocurriría en términos de derecho constitucional si el rey se negase a firmar el nombramiento de ministros republicanos? ¿Qué ocurriría si se negase a hacerlo?